Muy bien, entonces vamos a empezar pues la clase de la cuarta unidad. No se olviden que también información para la próxima semana. El examen a las 2 de la tarde, como siempre, en la Facultad de Medicina. Entonces el día de hoy vamos a ver un tema también muy importante que viene a ser pues la anatomía y la patología de la columna y el cráneo, ¿no? Vamos a ver que alguno de ustedes creo que está prendido su micro, por favor apáguelo. Entonces, antes vamos a repasar pues la utilidad que tiene la radiografía simple convencional, que conjuntamente con la tomografía son las técnicas de elección para poder valorar pues la columna. Y en cráneo, básicamente lo que vamos a ver es la radiografía y también pues la tomografía computada. Entonces, un ratito, lo que pasa es que paran ingresando y me interrumpen mucho la exposición. Entonces tienen las técnicas para ver columna, para poder valorar columna vertebral, ¿no? En primer lugar, la radiografía simple, en este caso sería la radiografía simple de columna, la tomografía computada, la resonancia magnética también me va a ser útil, sobre todo en patología tumoral y en caso de patología degenerativa, como vamos a ir progresivamente desarrollando la clase. Y también, obvio, las técnicas de medicina nuclear, como es caso del SPECT y la PET-CT, muy útil para ver, por ejemplo, patología tumoral, como hemos visto en múltiples capítulos. Entonces, la anatomía de la columna vertebral, un poco haciendo un repaso más rápido, no se olviden que está localizada en la región medial posterior del esqueleto. Está conformado por 33 vértebras. No se olviden que se unen estas vértebras por articulaciones intervertebrales entre vértebra y vértebra y también entre apófisis, lo que se conocen las interapofisiarias. Entonces, los elementos de la vértebra, no se olviden, está conformado por el cuerpo vertebral, ¿no? Que es el que constituye el mayor porcentaje, y el arco posterior. En el arco posterior, como vamos a ver más adelante, tenemos pues el agujero vertebral, la apófisis transversa, que son dos, no se olviden, las apófisis espinosa, como hemos visto, recuerdan un poco en patología ósea, los pedículos, que son dos, las láminas también son dos, y las apófisis articulares, que no se olviden que son 4 en total, 2 superiores y 2 inferiores. De la misma manera como hemos estado revisando otros capítulos, tenemos que hacer también una evaluación sistemática, un estudio de forma sucesiva, ¿no? Y tienen ustedes los 6 parámetros que ustedes tienen que evaluar para sacar información de un porcentaje muy importante. Entonces, primero no se olviden que la incidencia, y las dos incidencias que utilizamos es la anteroposterior y la lateral. Luego viene la visión de conjunto, la línea famosa de la retrocorporal y el plano anteroposterior. Luego hablamos de los cuerpos vertebrales, luego están los arcos posteriores, ahí vamos a ver los pedículos, las láminas y las apófisis. Y las articulaciones intervertebrales e intraapofisiarias, como lo acabamos de ver, ¿no? La unión que tienen entre vértebra y vértebra. Y por último, los tejidos blandos paravertebrales. Ahí es donde la técnica más importante, no se olviden, que es la resonancia magnética. Entonces, de los cuerpos vertebrales superpuestos, no se olviden, tenemos las 7 vértebras cervicales, que van de la C1 a C7, las dorsales, que son 12, ¿no? De 1 a 12, las lumbares de 5 vértebras, de L1 a L5, tenemos 5 vértebras fusionadas, ¿no? Que constituyen pues, el sacro, el coxis, que son 4, realizamos, no se olviden, la incidencia anteroposterior, que vamos a denominar la línea media vertebral, que es muy rectilínea, como vamos a ver más adelante, y también una incidencia lateral que corresponde por la línea retrocorporal. Es importante también que ustedes no se olviden que tenemos 2 incurvaciones fisiológicas, ¿no? Una cifosis, que viene a ser una convexidad, una curva posterior, dorsal y sacra. Y la lordosis, una curva de convexidad anterior cervical y lumbar. Ahí tienen justamente lo que les comentaba, ¿no? Las curvaturas fisiológicas,
la cervical, que corresponde con ustedes a una lordosis cervical, la dorsal, una cifosis, miren la cifosis dorsal, y igualmente la lordosis a nivel lumbar, y la sacrocoxigia nuevamente, como acabamos de ver, que también corresponde a una cifosis sacrocoxigia. Entonces ahí tienen ustedes, ¿no?, en una visión panorámica de cómo nosotros podemos evaluar por la columna. Entonces, en la columna cervical anteroposterior, si ustedes se dan cuenta, ¿no?, en una imagen, en una radiografía simple de columna, vamos a dar una columna cervical. En primer lugar, si ustedes se dan cuenta, vamos a ver el famoso platillo intercorporal superior. Miren acá también ustedes miren el platillo, y también el inferior, que viene a ser el número 2. Se ve ligeramente radiopaca, si ustedes se dan cuenta. No se olviden que volvemos a la terminología básica de radiopaca y radiolúcida, porque estamos en una radiografía simple. Luego tenemos el cuerpo vertebral a nivel cervical, observen, ¿no? Miren, ¿no?, homogéneo, ¿no? Luego tenemos la apófisis espinosa, observen acá, miren las apófisis espinosas, ¿no?, de cada cuerpo vertebral. Acá tienen ustedes, miren, la apófisis espinosa, el número 4. El pedículo, que se ven como unos ojitos que ven ustedes ahí, miren los pedículos, bien, ¿no?, radiolúcidos, ¿sí?, y de bordes, pues, escleróticos, miren, como radiopactos. Luego tenemos la apófisis unciforme, observen la apófisis unciforme, como está acá, miren, acá se ven, ¿no?, miren las apófisis unciformes por acá. La apófisis transversa, miren las apófisis transversas, como se ven acá también, acá también se visualiza las apófisis transversas del lado derecho, acá del lado izquierdo, del lado izquierdo. Y por último, el espacio intercorporal. Acá, para que vean ustedes, miren, la cervical 2, que corresponde al axis, y que tiene, como ven ustedes, la apófisis la apófisis también como con el ese fue el nombre, ahorita recuerdo, que me sirve de pivot, ¿no?, de pivot para poder hacer el movimiento del cuello. Miren acá, ¿no?, que corresponde, vuelvo a repetir, a la segunda vértebra cervical. Igualmente acá en una proyección lateral, ¿no?, también cervical, si ustedes se dan cuenta, tenemos acá la C1, miren ahí su apófisis espinosa, como ven ustedes, miren, la apófisis espinosa, y este es lo que le denominaba las líneas retrocorporal. Miren acá, ¿no?, la línea retrocorporal. Esta es la anterocorporal, porque si ustedes se dan cuenta, está atravesando los bordes anteriores de cada vértebra, y a esta se le llama la línea retrocorporal. Ahí tienen, mira, la retrocorporal. Por eso que es el número 8 acá se ha movido. El 8 sería acá, para considerar la línea retrocorporal. Y esta es la línea que está detrás, como ven ustedes, de las láminas. Miren acá, ¿no?, justamente por donde la línea empieza, las apófisis transversas, como ven ustedes, ¿no? Disculpen, las apófisis espinosas, pero ahorita el número 6, las apófisis espinosas, que tienen ustedes, ¿no? Por eso que son las 3 líneas que me permiten ver si todo está alineado, porque cuando va a haber alguna patología, esto pues se va a desplazar. Entonces ahí tienen ustedes, no se olviden, en la primera vértebra, el atlas, la segunda vértebra, el axis. Luego tienen ustedes la apófisis transversa, que ven ustedes acá, ¿no? Miren acá las apófisis transversas. Luego tienen la lámina, el 5, la lámina, miren las láminas, miren por acá también la lámina. El 6, la apófisis espinosa, que tiene de cada vértebra, miren acá. Y el espacio intervertebral, como ustedes miren acá. Entre vértebra y vértebra, entonces nosotros contamos C1, C2, C3, C4, C5, C6 y C7. Ese es en una vista lateral. Igualmente, de la columna dorsal, si ustedes se dan cuenta, también siempre por radiografía simple, en una proyección anteroposterior y también una proyección pues lateral. Por ejemplo, el número 1, miren los cuerpos vertebrales, miren cómo se ven los cuerpos vertebrales, ¿no?, en forma rectangulares, con su respectivo espacio intercorporal.
El 11, el pedículo, miren acá los famosos pedículos, acá también se ve muy bonito el pedículo, miren como unos ojitos los pedículos. El espacio intervertebral, acá también se ve muy bien. Y por último, pues la apófisis, acá miren las apófisis, acá también en la proyección antes del prócer se ven los pedículos, miren como unos ojitos de acá, ¿no? Ahí tienen, miren, igual el número 14, que corresponde pues a las apófisis transversas, ¿no? Miren acá las apófisis transversas, que se ven muy bien, acá también se las ve las apófisis transversas. Y acá también el número 12, que corresponde en el 11, acá es el pedículo, y el 12 acá también, miren acá los pedículos, ¿no? Pero quien valora mucho mejor, ¿no?, la parte anatómica, contiene mejor resolución, pues la tomografía computada, como ustedes están viendo. Tienen un corte, como ustedes, axial de la vértebra dorsal, ¿no? Entonces, el número 1, volvemos al número 1, si ustedes se dan cuenta acá, los famosos pedículos, que como en la radiografía tienen con mejor resolución. El número 2, pues la apófisis espinosa, acá, miren el 2, acá se ve mucho mejor en la proyección lateral, ¿no? Ahí tienen, miren, una sagital, pues claro, esta es una reconstrucción tridimensional. No se olviden que esta es una reconstrucción tridimensional, ¿no? Ahí tienen, pues todo está una reconstruido, porque acá sí es un corte, ¿no? Un corte axial, y acá es un corte sagital, pero reconstruido tridimensionalmente. El número 3 es la faceta articular superior, ¿no? Miren acá miren la faceta articular superior, en la A, ¿no? Y también pues la B, ¿no? Ahí tienen, y luego tienen la apófisis transversa, las apófisis transversas observan acá, miren, tanto del lado derecho como del lado izquierdo. Luego tienen ustedes el espacio discal o el espacio intervertebral, porque el número 6 son los cuerpos vertebrales. Acá también está, miren, el cuerpo vertebral, miren, completamente observen su densidad, también de las mismas características. El 7 viene a ser la lámina que se ve mucho mejor en un corte, como ven ustedes, se puede decir, una reconstrucción tridimensional, pero viéndolo desde el punto de vista sagital. Ahí tienen, miren, la lámina. Y el 8, el 6, mejor dicho, que viene a ser pues el agujero raquídeo, por donde atraviesa la médula espinal. ¿Se dan cuenta? Entonces, la faceta articular anterior, que acá tienen ustedes, miren, el 3B, inferior, y el 3A, que sería el superior. Igualmente ya en la misma tomografía, observen acá, miren, esta es la apófisis, ¿se acuerdan? Un ciforme que acabamos de verlo en la radiografía simple, miren cómo se ve mucho mejor, ¿no? El número 16, ya en esta imagen propiamente dicha, y viene a ser la apófisis espinosa, ¿no? Ahí tienen la apófisis espinosa, me se ve mucho mejor. La número 21 son las apófisis transversas, miren acá, y el número 11 pues es el pedículo, que acá también se observa el pedículo, miren el pedículo acá, ¿sí? Pero el 2 es el cuerpo vertebral. El 21, como ya lo mencionamos, es la apófisis transversa. El número 7 viene a ser la faceta articular pues inferior, ¿no? Ya pueden mirar la apófisis, ¿no? El 8 que viene a ser pues la lámina. Entonces es una forma, pues, como ven ustedes, de las técnicas, en este caso de la tomografía, que me permite tener una mejor resolución. Y para ver pues algunas estructuras de la columna, como hemos visto algo en resonancia, ¿recuerdan? Cuando hicimos técnicas de imagen en columna, con la secuencia T1, no se olviden que la secuencia T1, el líquido cefalorraquídeo, el líquido lo vemos a ver hipointenso. Miren acá la médula espinal. Y como ven ustedes los espacios acá puedo ya ver el núcleo pulposo, que en T1 lo vamos a ver con un ligero incremento de su señal. Obvio que en T2 es mucho mejor, porque el núcleo pulposo pues tiene en su composición agua, por eso que en T2 lo vamos a ver también con mayor señal. Pero miren el líquido cefalorraquídeo, lo visualizamos hiperintenso. Y como ven ustedes acá la grasa, miren la grasa cómo se visualiza. Entonces ahí tienen ustedes el núcleo pulposo, el número 2 el líquido cefalorraquídeo, el número 3 la médula, el número 4 corresponde a pues, la apófisis espinosa. ¿Se acuerdan las apófisis espinosas que no tienen muy buena resolución?
porque hemos visto que la resonancia no es una buena técnica para ver la cortica del hueso. Y lo que sí puedo ver yo es el ligamento longitudinal anterior, miren por acá, y el ligamento longitudinal posterior, que van a ver ustedes cómo se va a desplazar en patologías. Y hay algo que todavía sigue siendo, pues, ¿qué le digo? Una forma de poder ver el famoso perrito, la imagen del perrito, cuando nosotros hacemos una columna lumbar oblicua, ¿no? Miren acá el perrito, acá se ve un perrito escocés, donde el número 2 es la hipófisis articular superior, que sería pues la oreja. El número 1, que viene a ser el pedículo, el ojito, ¿no? Miren el pedículo, ¿no? El número 5, que viene a ser, pues, más que el 5, primero el 3, que es la hipófisis transversa, que viene a ser el hocico. Miren acá, si ustedes miren la hipófisis transversa, ¿no? El hocico del perro. Luego el istmo, la pars interarticularis, miren acá la pars interarticularis, el famoso istmo, por eso la flechita roja que está siempre, vamos a ver en la espondilolistesis, cómo se rompe el istmo y me produce, pues, esta patología de la espondilolistesis. Luego viene la apófisis articular inferior, que viene a ser la patita, ¿no? Luego el 6, la lámina. El 7, la apófisis articular inferior, también la lámina trasera, la pata trasera, disculpen. Y por último el 8, que viene a ser la apófisis, pues no se olviden que hay dos apófisis transversas, no se olviden que hay dos. Entonces la otra apófisis transversa corresponde pues a la colita, porque esta es una oblicua, ¿no? Esto solamente lo vamos a ver en la proyección oblicua, ¿no? De la columna, en este caso lumbar. Y para poder valorar el cráneo, ¿no? De las técnicas de imagen que tenemos para valorar el cráneo, tenemos pues la radiografía simple, volvemos nuevamente a la tomografía computada, la resonancia magnética con indicaciones muy puntuales y la medicina nuclear con caso del SPECT y el PET, sobre todo en búsqueda de patología maligna. Entonces, ¿qué incidencias utilizo para ver cráneo? No se olviden la lateral y la anteroposterior, la transorbitaria. ¿Se acuerdan cuando también repasamos senos paranasales, que también se hacía una previsión transorbitaria? Entonces, ¿qué es lo que vamos a visualizar nosotros en la radiografía simple de cráneo, ¿no? En una incidencia lateral. Vamos a ver imágenes normalmente, ¿eh? Vamos a ver imágenes radiolúcidas y imágenes radiopacas. En caso de las imágenes radiolúcidas, vamos a ver las suturas, los surcos arteriales de las arterias meningias, los vasos diploicos y algunas granulaciones aranoideas que lo vamos a visualizar ya radiopacas. Las tres primeras radiolúcidas, y igualmente no se olviden todo lo que es calcificado, vamos a verlo por radiopaco, en caso de la glándula pineal, y también los plexos coroideos calcificados. Eso sí nosotros lo vamos a ver normalmente porque son una variante normal de los hallados en cráneo. Por ejemplo, acá miren, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, primero la sutura, de la sutura frontal, miren acá cómo se ve en una imagen radiolúcida, miren los vasos diploicos, como son como unas imágenes de continuidad radiolúcidas, completamente, miren, radiolúcidos. Aprovechamos también acá, por ejemplo, miren, para ver la silla turca, ¿no? La silla turca que está en la fosa media. Acá tienen ustedes la fosa anterior, la fosa media y la fosa posterior. Miren el mastoide, recuerdan el mastoide, ¿no? Justamente el peñasco, recuerdan, que no es una buena técnica, pero podemos de forma, ¿qué le digo?, rápida, poco valorar pues el temporal. ¿Se acuerdan cuando también repasamos el temporal? Entonces ahí tienen la incidencia lateral, la fosa anterior, ¿no? Que viene del techo orbitario hasta aproximadamente, ¿no? Si ustedes se dan cuenta, la cara anterior de la silla turca. Luego viene ustedes la fosa media, ¿no? Que abarca desde el seno esfenoidal hasta el temporal, ¿no? Y el número 3 es la fosa posterior, que está constituido básicamente por el hueso temporal. Y ahí tienen ustedes en una incidencia lateral, la famosa silla turca, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren, el clinoides anterior, ¿no? No se olviden que está en la fosa media. El número 2, el tubérculo celar. No se olviden que vamos a tener una región celar, supracelar, ¿no? Y paracelar. El famoso fondo, miren, ¿no?
la lámina cuadrilátera, el número 5, el número 6, la entrada de la silla turca, va a tener una apertura normal, las fosas temporales, que acabamos de verlo también en la anterior imagen, y por último, pues el seno esfenoidal, ¿no? Completamente reducido, como nosotros sabemos, su composición está llena de aire. Y en la incidencia posterior anterior transorbitaria, vamos a ver pues las formaciones interorbitarias y las transorbitarias. Ahí vamos a tener los senos frontales, la apófisis cristalali, ¿no? Las celdas senoidales, como ya también hemos visto, ¿no? Cuando valoramos senos senoidales, ¿no? La hendidura esfenoidal, la punta del peñasco, el conducto auditivo interno y la línea inguinal. Alguna de ellas, porque también podemos ver otras estructuras. Por ejemplo, acá, ¿no? Haciendo un poco de repaso anatómico, ¿no? El número 2 bien, el número 8, pues los senofrontales, el número 3, pues la apófisis cristalali o cresta de gallo, el número 1, miren el plano esfenoidal, el número 4, las celdías esmoidales, miren anteriores. Si ustedes se dan cuenta, miren el número 6 viene a ser pues de acá, si ustedes se dan cuenta, ¿no? De la nariz, ¿no? El hueso propio de la nariz. El número 2, miren, por ejemplo, es el cuerpo del esfenoides, está mucho más atrás, por ejemplo, miren acá. El número 11 es el conducto auditivo externo, por acá también se ve el conducto auditivo externo, que es una orografía digitalizada, ¿no? Hay que familiarizarse con las estructuras. Miren, el número 9 es el ala mayor del esfenoides, miren acá también, el ala mayor del esfenoides. El número 14 es el ala menor del esfenoides, acá miren, ¿no? El tabique nasal, que viene a ser pues el número 17, más inferior, miren acá, ¿no? El famoso tabique nasal. Y el número 10, por ejemplo, miren los cornetes, ¿no? Algunas de las estructuras que nosotros podemos visualizar. Pero la técnica ideal, pues, para valorar la fosa posterior, sobre todo, es la tomografía computada, miren, ¿no? Entonces ahí, por ejemplo, miren los cóndilos, miren, M viene a ser de cóndilo, los agujeros que vienen, si ustedes se acuerdan, por acá atraviesan pues estructuras, miren acá, por ejemplo, el conducto auditivo externo, el conducto auditivo, miren acá, ¿no? Ya le vimos el número M donde se va el cóndilo, ¿no? De la articulación temporomandibular. Entonces la base del cráneo lo podemos valorar mucho mejor con la tomografía computada. Muy bien, ¿alguna pregunta, alguna duda? Mientras voy cargando la clase de patología. Ahorita me voy a acordar el nombre de la estructura, no se olviden que también se le llama pues de la segunda vértebra cervical, no se olviden del axis, ¿no? Para poder, porque más adelante vamos a ver patologías de la columna también, sobre todo que es patología congénita. Muy bien, entonces si no tienen preguntas, vamos ahora con lo que es patologías. Claro, sí, hay Milagros escrito ahí en el chat la estructura, pero tiene su nombre, sé que es la apófisis, pero ahorita recuerdo, no se preocupe. Entonces siempre vamos a empezar primero con los procesos congénitos, ¿no? Y con las cosas de la patología de la columna. Primero vamos a ver la patología de la columna vertebral y luego de cráneo. Luego, algo diferente que hemos estado viendo, ¿no? Que son las alteraciones de la posición, las lesiones traumáticas, que es bastante frecuente en columna, los procesos degenerativos, como ya les dije, que es bastante útil la resonancia magnética, los procesos infecciosos, donde también es útil la tomografía con la resonancia, las alteraciones de los discos intervertebrales, ahí sí definitivamente la resonancia es la que tiene mayor, pues, sobre todo el caso de las hernias discales, y los tumores benignos y malignos, muy útil la tomografía y la técnica de la PET-CT. Entonces, la primera, de lo que respecta a los procesos congénitos de la columna vertebral, vamos a tener la hemivértebra, el síndrome de Klippel-Feil, que viene a ser una patología a nivel de la columna cervical, la asimilación del atlas,
Y por último, la espina bífida, es de los más frecuentes. Entonces, en caso de las semivértebras, ¿no? Solamente se va a ver medio cuerpo vertebral. Entonces, los cuerpos vertebrales, tanto superior e inferior, se van a desarrollar pues, de manera simétrica. Hay una escoliosis, ¿no? La convexidad va a estar hacia el lado de la hemivértebra, va a haber pues, discoartrosis y artrosis, como vamos a ver. Entonces, no, generalmente la hemivértebra ya no posee apófisis. Entonces, ahí tienen ustedes en una radiografía media simple. Yo voy a trazar la línea, ¿se acuerdan que hablamos de la línea media en una evaluación pues, sistemática? ¿Se acuerdan para evaluar la columna? Y voy a trazar la línea, ¿no? Media, ¿no? De la columna, la línea medial, por ejemplo, ahí es que es un parámetro, y si ustedes se dan cuenta, pues hay una escoliosis, ¿no? Miren, muy evidente, porque debería atravesar pues las apófisis espinosas, pero sin embargo, como ven ustedes, hay una escoliosis para más del lado derecho. Entonces la hemivértebra que ven ustedes como una cuña ahí, ¿no? Una cuña, ¿no? Y esto me va a producir una deformación asimétrica tanto para la vértebra superior de la vértebra inferior. La artrosis interapofisiaria, ¿no? Entre apófisis y apófisis, y la discoartrosis, si ustedes se acuerdan algo de patología degenerativa, se acuerdan del osteofito, miren el osteofito, y la disminución pues, del espacio intervertebral, ¿no? Cumpliendo los dos criterios más importantes de patología degenerativa, no se olviden, en las artropatías, no se olviden que es el osteofito y el estrechamiento, ¿no? Muy evidente. Entonces, esta imagen pues inequívoca para lo que es el diagnóstico de una hemivértebra, ¿no? Una hemivértebra. Luego tienen ustedes la asimilación del atlas, ¿no? Entonces el atlas se halla pues en el agujero occipital, ¿no? Su apófisis basilar es corta, no se visualiza el espacio occipio-atoloideo, y también hay una disminución pues, de los diámetros del agujero magno. Y ahí tienen ustedes la apófisis, ahí me acuerdo, la apófisis odontoides, ya no se olviden, que corresponde, como ven ustedes, a la segunda vértebra cervical. Entonces ahí yo cervical, la 2, la 3, 4, 5, 6. Entonces ahí tienen ustedes, miren la apófisis odontoides, ahora sí, que normalmente como ustedes en la asimilación del atlas pues se fusiona el arco anterior, porque es el arco anterior, el arco posterior, del atlas al occipital, ¿se dan cuenta? Y ahí tienen ustedes el axis, ¿no? Entonces el axis, no se olviden que es la segunda vértebra cervical, ahí tienen una C3. Entonces uno traza la línea de McRae, ahí tienen, miren, la línea McRae, y la apófisis odontoide va a estar en la parte superior de esa línea. Entonces acá también igual, miren en la base, ¿no? El basión también, el opistión, ¿no? Bien atrás, traza la línea conocida también como la línea de Chamberlain, que lo vamos a ver más adelante, inclusive en nuestra imagen, ¿no? Que viene a ser del paladar duro, ¿no? Hasta la base del cráneo, en este caso, ¿no? Del agujero, disculpen, del agujero occipital. Este es el agujero occipital. Y si ustedes se dan cuenta, la otra línea de McRae que va, pues, del arco anterior, ¿no? Ahí tienen ustedes, ¿no? Entonces ahí está, como está fusionado, ahí, ¿no? Pero la apófisis odontoide está superior. La única diferencia vamos a ver con la otra patología respecto de la asimilación es que el odontoides no está fusionado, ¿no? Que se llama la famosa impresión basilar, ¿no? Con respecto a diferencia de la asimilación del atlas. En la asimilación del atlas hay si ustedes se dan cuenta, una fusión del arco, por eso acá he hecho una reconstrucción tridimensional del atlas al occipital. En cambio, en la impresión basilar, porque impresión no está fusionada, esa es la diferencia. Entonces, puede ser pregunta de examen, ¿no? Para valorar la asimilación del atlas, trazo yo la línea de McRae. A diferencia, para la línea de Chamberlain es para la impresión basilar. Luego tenemos las alteraciones de la posición. En la impresión basilar lo vamos a ver en patología de cráneo. En caso de la escoliosis, ¿no? El eje anteroposterior voy a trazar igual, describo la curva de convexidad lateral, puede ser idiopática, secundaria, las alteraciones de posición,
Va a haber un incremento de la cifosis, ¿no? Hay también una hiperlordosis, que viene a ser el incremento de la lordosis, que esto me va a originar por una inestabilidad de la columna. En caso de la escoliosis, una de las más frecuentes, va a haber una curvatura lateral del eje antero-posterior. Y en la escoliosis va a haber, pues, tanto la convexividad derecha o izquierda, ¿no? Entonces va a haber, pues, una curvatura que va a compensar esta escoliosis. A la larga me va a producir, pues, la discoartrosis, ¿no? Y también la artrosis intraapofisiaria, ¿no? Porque no se acuerdan de la unión de las vértebras, y ya son las interapofisiarias y también las intervertebrales. Entonces, como siempre, cuando no se conoce la causa, pues idiopática, y generalmente, como ya vimos hace rato, una de las causas de la secundaria, por ejemplo, es la hemivértebra. O también cuando hay un miembro inferior más corto. Entonces ahí tienen, miren, la escoliosis, muy didáctica en esta orografía panorámica, ¿no? Miren la escoliosis dorsal derecha, ¿no? Miren ahí, muy evidente, aquí igualmente en el esquema. ¿Y qué es lo que me produce? Pues una curva compensatoria, ¿no? Lumbar izquierda. Lo que les comentaba, pues me va a producir una discoartrosis, ¿no? Ahí tienen ustedes, miren, hay una disminución del espacio, y esto a la larga me va a producir, pues, una discoartrosis, inclusive patología degenerativa a nivel de las articulaciones interapofisiarias. Entonces, la escoliosis, ¿no? Por compensación también me produce, pues, una compensación, como ven ustedes acá, una curva compensatoria, como ustedes ven, lumbar izquierda. A diferencia de la cifosis, cuando es ya patológica, van a ver ustedes que hay un incremento de la convexidad fisiológica dorsal. ¿Y esto que me produce? Pues un pinzamiento de los espacios intervertebrales. Esta cifosis puede ser angular o curvilínea, y lo más frecuente, pues, de la cifosis es la osteoporosis, ¿no? Que vemos mucho ya en los pacientes ancianos. Para la misma osteoporosis van a generar, pues, esta cifosis, ¿no? Igualmente la espondiloartrosis, hay raquitismo, sobre todo en los niños, y generalmente cuando son angulares puede ser producto por tumores o la infección tuberculosa, la espondilolisis, pues, tuberculosis, ¿no? Espondilisis tuberculosis. Entonces ahí tienen, miren, muy evidente una cifosis curvilínea, ¿no? Miren ahí, tremenda, ¿no? Tremenda, inclusive compensatoria a nivel, pues, lumbar, pero es una cifosis dorsal, ¿no? Miren ahí, tremenda cifosis, ¿no? Y obvio que me produce, pues, también disminución de los espacios, ¿no? Igualmente con respecto a patología degenerativa. Y la hiperlordosis lumbar, también conocida como la espondilolistesis. Esta es una patología bastante frecuente. Motivo de pregunta siempre de examen. ¿Por qué? Porque me va a producir un incremento de la lordosis lumbar. Entonces, va a haber un desplazamiento del centro de gravedad hacia adelante, y donde, ¿se acuerdan que les dije? Hay ruptura del istmo. ¿Se acuerdan del cuellito del perrito? El istmo, ¿no? Que es básicamente lo más frecuente, pregunta de examen de recentado, está entre L5 y S1. A esto se llama, a esta patología de la inestabilidad de la columna se llama espondilolistesis. Y ahí tienen ustedes, miren cómo se rompe, hay una fractura de la pars interarticular, por eso fractura, mira la línea negrita, cómo se ve una línea, una línea de continuidad, una solución de continuidad radiolúcida, producto. ¿Y qué es lo que me produce? Miren cómo se desplaza la vértebra hacia adelante. Entonces es una espondilolistesis anterior, ¿no? Ahí está, miren, una espondilolistesis anterior de L5. Se luxa L5, S1, este es S1, la primera vértebra sacra. ¿Cómo lo puedo yo ver excelentemente? Miren, ¿se acuerdan? La apófisis, ¿no? Miren, ahí tienen ustedes la pars inarticular es normal, y miren cómo se produce la fractura. Y este es en una tomografía, en una reconstrucción. Miren cómo se ve perfectamente la fractura en una imagen, una línea hipodensa, ¿no? Y las traumáticas de la columna vertebral, no se olviden que puede ser por caída vertical de la cabeza, llamada el axial, o por hiperflexión, por ejemplo, en caso de los choques, ¿no? Cuando uno tiene el cinturón de seguridad, ¿no? O también puede haber por hiperextensión. Hay un ratito, chicos, que se me está acabando la batería, si no se me va a ir un ratito, no se vayan, por favor.
un ratito, un ratito.